del Senado. ¿Tenemos cuenta, secretario? Sí, señora presidenta. Se ha recibido un oficio del presidente de la República con que envía una indicación sustitutiva al proyecto de ley que modifica la ley 20.584 sobre derechos y deberes del paciente para autorizar el tratamiento de datos para el control de la pandemia COVID-19, que es el proyecto que está en primer lugar de la tabla de hoy. Hay luego una comunicación de la investigadora y coordinadora del área de políticas sociales de la Biblioteca del Congreso, con quien envía un boletín número 11 sobre COVID-19, denominado Protección de la Salud Mental y Bienestar Psicosocial, que también ha sido ya distribuido a los señores senadores. Y por último, el comité de la UDI ha comunicado que para la sesión de hoy, la senadora señora von Baer va a ser reemplazada por don José Miguel Durana, que está... Muchas gracias. Bienvenido, el senador Muchas Durana. gracias. Bienvenido Buenos días, también. presidente. Buenos días a todos. Buenos días, senador Quintero. Un gusto verlo. Nos vamos a partir por el primer punto de la tabla, que es la indicación justamente de la cual dio cuenta el secretario. Entonces, la idea es más bien refrendarla. Yo lo que le pediría es si nos la puede, no sé, Evelyn, si nos la puedes proyectar, que le demos una leída. Entiendo que hay una modificación respecto a lo que habíamos visto antes, pero la idea es que esto pueda ser visto lo antes posible en la sala. Es un proyecto, recuerdo, que estaba pendiente hace rato y que tiene que ver con respaldar o básicamente resguardar el uso de los datos a propósito de todo el esfuerzo de trazabilidad y el trabajo con la atención primaria y con otras instituciones. Así que se sumaron también nuestros invitados que vienen para exponer en el segundo punto de la tabla. Vamos a despachar esto rapidito porque la idea sería que esté el informe en la sala el día de hoy. Y después vamos a pasar al segundo punto de la tabla. Senadora, tenemos un comparado con la indicación sustitutiva y además la indicación propiamente tal. ¿Cuál prefiere que se proyecte? ¿Le parece, el comparado con la indicación sustitutiva? ¿Le parece, presidenta, que Evelyn pueda compartir pantalla y yo puedo darle lectura a esa indicación que la tengo aquí frente a mí? Perfecto. Simultáneamente. La indicación es la siguiente: artículo único. Incorpórase un artículo 13 bis nuevo en la ley número 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud. Del siguiente tenor. Artículo 13 bis. En caso de decretarse una alerta sanitaria con ocasión de una epidemia o pandemia y por razones de salud pública, mediante una resolución suscrita por el Ministro de Salud y por el Ministro del Interior y Seguridad Pública, se podrá autorizar a los servicios de atención primaria de salud y a las fuerzas de orden y seguridad pública a efectuar el tratamiento de datos personales, especialmente datos sensibles de salud de las personas contagiadas con la enfermedad que dio origen a la epidemia o pandemia, de sus contactos estrechos y de los casos sospechosos relativos a la información acerca de la enfermedad que dio origen a la epidemia o pandemia, y solo por el tiempo de duración de la alerta sanitaria. Los servicios de atención primaria de salud deberán informar al Ministerio de Salud los datos personales, especialmente los datos sensibles de salud que el Ministerio requiera para el correcto ejercicio de sus atribuciones. El Ministerio de Salud comunicará o cederá a las fuerzas de orden y seguridad pública los datos personales, especialmente los datos sensibles de salud, para efecto de que éstas los utilicen exclusivamente durante la alerta sanitaria, siempre y cuando sean indispensables para el cumplimiento de las medidas de control sanitario que se haya establecido. Los datos a que tengan acceso los servicios de atención primaria de salud y las fuerzas de orden y seguridad pública en virtud de este artículo deberán ser eliminados o cancelados de forma segura una vez que cese la finalidad que justificaba su tratamiento, ya sea por haber concluido la alerta sanitaria que fundamenta su autorización
o por haberse verificado el alta médica de las personas contagiadas o descartado el contagio de la enfermedad respecto de sus eventuales contactos estrechos o casos sospechosos, lo que ocurra primero. Se prohíbe comunicar, ceder o transmitir a terceros no autorizados los datos personales de la persona contagiada, de sus contactos estrechos o de los casos sospechosos que trata este artículo. Quien, contraviniendo culposa o maliciosamente las disposiciones de este artículo, almacene, comunique, ceda, transmita, elimine, cancele, modifique o publique los datos personales, será sancionado con penas de reclusión menor en sus grados medio a máximo. El Ministerio de Salud, preservando el carácter anónimo de los datos obtenidos, deberá publicar solo para fines científicos, académicos, estadísticos y para el control de la enfermedad que dio origen a la epidemia o pandemia, información, registro y georreferenciación de comunas, provincias, regiones u otra unidad territorial del país cuya población padezca de la referida epidemia o pandemia, o se haya visto afectada por los hechos a que dio lugar la declaración de la alerta sanitaria, cautelando la confidencialidad de los titulares de los datos, impidiendo su identificación y previniendo toda discriminación o estigmatización que pudiere afectarles. Un reglamento expedido a través del Ministerio de Salud, suscrito además por el Ministro del Interior y Seguridad Pública, establecerá las normas para dar cumplimiento a lo dispuesto en este artículo, el que regulará a lo menos las siguientes materias. A. Los procesos de comunicación, transmisión y publicación de los datos personales de conformidad a lo establecido en este artículo. B. La cancelación o eliminación segura de los datos personales transmitidos una vez cumplida la finalidad que justificó su entrega y el aseguramiento de la disociación de datos cuando proceda. C. Las medidas de seguridad que deben adoptarse para garantizar la integridad y confidencialidad de los datos. D. La forma de tratamiento de los datos por parte de la autoridad sanitaria, las fuerzas de orden y seguridad pública y los servicios de atención primaria de salud. El incumplimiento de las normas contenidas en este artículo se sancionará de conformidad a lo establecido en la ley número 19.628 sobre protección de la vida privada, sin perjuicio de las demás sanciones penales o administrativas que correspondan. Sin perjuicio de la indemnización correspondiente, la autoridad sanitaria y las jefaturas de los servicios e instituciones autorizados para el tratamiento de los datos personales referidos en este artículo deberán adoptar las medidas necesarias para hacer efectiva la responsabilidad administrativa de los funcionarios bajo su dependencia que hubieran infringido la normativa establecida en el presente artículo mediante los procedimientos administrativos correspondientes. Esta indicación, señores senadores, está puesta en un comparado con las normas atingentes de la ley 19.628 sobre protección de la vida privada. Esa es toda la indicación, Presidenta. Gracias, don Fernando. Le doy la palabra a Jaime si quiere especificar algo, clarificar algo sobre la indicación. Presidenta, muchas gracias. La indicación fue un trabajo mancomunado con los ministerios de Secretaría General de la Presidencia, el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Presupuesto, el Ministerio de Justicia y también el Ministerio de Ciencia. Recogimos en gran parte, o el 99,9% del texto trabajado con los honorables senadores. Y claro, entiendo que solamente había una salvedad en respecto a la multa que está claramente establecida en la indicación, con el texto propuesto por la comisión, pero que a criterio del Ministerio de Justicia era suficiente con la respectiva remisión al texto sobre ley de protección de datos y la normativa que estaba vigente. Sobre eso, senadores. Sí. Corina, Senador Girardi. mira, a mí me parece bien, pero yo tengo una duda que tiene que ver un poco con los escenarios que vamos a vivir. Esto pone o permite el uso de los datos, que es fundamental para la trazabilidad y para poder enfrentar la pandemia, pero tiene un problema que a mí me gustaría que se aclare, y tiene que ver con la evolución de este proceso, porque establece que esto solo durante la alerta sanitaria.
Y lo que vamos a vivir nosotros es un proceso, si todo anda bien, de brotes, una situación endémica, que no va a ser propiamente una alerta sanitaria. Pero si esos brotes no son manejados inmediatamente y no tienen trazabilidad inmediata, es decir, esto como hacer como un sistema de bombero, que tiene que estar capacidad analítica y capacidad epidemiológica en cada comuna de Chile, y si no hay capacidad de entender que ese brote inmediatamente surja un caso en cualquier rincón del país, habiendo más de un 90% de la población que sigue siendo susceptible, que es un pasto seco, y no se interviene inmediatamente, no se aísla y no se hace la trazabilidad, ojalá al 100% de los COVID positivos y al 100% de los contactos, podemos generar un nuevo proceso. Entonces, yo lo que estoy planteando es que no me parece que esto se circunscriba solo a la alerta sanitaria, debería ser a la alerta sanitaria y a la eventualidad de que hayan brotes en una situación de endemia, a menos que se plantee que se va a mantener permanentemente la alerta sanitaria establecida por decreto a permanencia, y eso de por vida, porque lo más probable es que incluso habiendo vacuna podamos tener brotes de este o de otras pandemias. Entonces, yo solo, Jaime, pido que se aclare porque es muy importante, ¿no?, para lo que viene, para poder justamente llegar a una normalidad adecuada en una situación endémica. Presidenta, si me Jaime. permite. Presidenta, nosotros concordamos con el senador Girardi, pero una precisión más bien jurídica. Nosotros consideramos que el estado de alerta sanitaria, independiente de los estados de excepción constitucional, se va a mantener. Y sin duda que en caso que haya un brote, se va a tener que decretar nuevamente alerta sanitaria para la localidad, comuna o incluso para el país si es que el rebrote es a nivel nacional. ¿Y por qué? Porque el decreto de alerta sanitaria le permite al Ministerio de Salud reasignar recursos en la medida que sea necesario para resolver la situación que se genera a propósito de los nuevos brotes. Entonces, nosotros concordamos con el senador, pero en caso de requerirse, corresponde que se decrete alerta sanitaria. Pero eso ya va a ser, Jaime, el problema es que eso ya va a ser tarde. O sea, si esto tiene que esperar, que la burocracia puede ser un gobierno más activo o menos activo, que centralmente se resuelva como tú digas, mira, hay un incendio, se está quemando la casa a la esquina, pero yo tengo que ir a preguntar al nivel central que me permitan apagarlo. Yo creo que eso no va a funcionar. Eso yo creo que... Pero Jaime, yo te hago una pregunta. ¿Hasta cuándo está vigente? Que hay una discusión muy amplia respecto de la declaración del estado de excepción con la alerta sanitaria. Dos cosas aparte. O sea, la alerta sanitaria está vigente desde principios de año, desde el mes de enero, y lo único que se ha hecho con la alerta sanitaria es modificar las distintas facultades que tienen ambas subsecretarías, y la alerta sanitaria va a seguir permanente hasta que podamos salir de la situación del COVID-19. Y en el horizonte próximo eso no se ve como posible y el decreto se va a mantener. Hacer presente que los decretos se han modificado casi todas las semanas o todas las semanas, de acuerdo a los requerimientos que requiere la autoridad. Y la velocidad que ha tenido el Ministerio para reaccionar sobre el mismo ha sido bastante ágil. Y es necesario el decreto de alerta sanitaria, sin duda, para hacer las modificaciones presupuestarias que se requieran para enfrentar la pandemia. O sea, no se puede pensar en que se va a hacer, por ejemplo, una trazabilidad, pensemos en un año o 2 años más, donde puede haber un brote, un rebrote, sin ese decreto de alerta sanitaria. Y la autoridad sí ha reaccionado oportunamente. Y han habido otros casos, por otras situaciones de salud, donde rápidamente las autoridades regionales de salud, como son las CEREMI, han alertado de esta situación y se han decretado las alertas. Es menester mencionar lo sucedido en Puerto Montt con las decretas de alerta sanitaria por marea roja, o en Valparaíso por los incendios, o las alertas sanitarias en el mismo Valparaíso, en el primer gobierno del presidente Piñera, por el no retiro de la basura. La autoridad sanitaria ha reaccionado oportunamente y es el mismo decreto de alerta el que permite realizar las asignaciones presupuestarias por una situación de urgencia, que permite además la ley de compra pública. Establecer trazadores requiere modificaciones presupuestarias porque significa abordar una situación en el caso concreto y en la región o en el lugar donde ésta se desarrolla. Para nosotros, sin duda, que es fundamental que la transferencia de datos
tenga aparejada este decreto de alerta sanitaria. ¿Por qué, además, y esto lo discutimos también en su momento en la tramitación de este proyecto de ley, porque es posible que hayan o existan brotes locales y solamente importa la transferencia de datos en aquellas comunas que tengan el brote y no a nivel nacional? Claro, Jaime, pero mejor aclarar eso. Yo creo que uno debería poner en caso de alerta sanitaria y eventuales brotes que puedan ocurrir de la pandemia en cuestión. Porque Jaime está equivocado. O sea, si todo hubiera sido perfecto y hubieran actuado todo oportunamente, no estaríamos como el país que ha durado más tiempo en una situación como la que estamos y que va a terminar con la mayor cantidad de casos a nivel mundial por millón de habitantes, de contagiados y de fallecidos. Senador Girardi, senador, yo quiero hacer una propuesta. Porque además tenemos el otro tema. Yo quiero hacer una sugerencia, porque para poder avanzar al otro tema, escuchar a nuestros invitados, si hay una sugerencia de texto alternativo que lo puedan revisar con su equipo y paramos 10 minutos antes de las 11 para zanjarlo y votarlo, porque este es un proyecto que está acotado respecto al resguardo del uso de los datos en la pandemia, que también es algo complejo. O sea, no estamos discutiendo aquí la regulación respecto a la protección de datos personales, que sabemos lo que ha costado que salga del Parlamento o su uso para investigación, sino que para un objetivo específico, además una situación donde hoy día hay cierta desprotección de la gente, porque los datos se están usando. Entonces yo entiendo que está dentro de ese contexto. Si ahí es necesario especificar algo de la indicación, que se pueda revisar y lo zanjamos 10 para el proyecto pueda continuar su tramitación, porque ya está atrasado. Solamente recordar que estábamos a la espera de la indicación. Pero solo un segundo, que lo importante también es que esta indicación resuelve los problemas de admisibilidad que estaban puestos sobre la mesa, que eso es lo importante y por eso no habíamos avanzado. Senador Girardi. No solo, Jaime, yo agregaría, y eventuales brotes consecuencias de la pandemia, y listo. Porque no vas a tener tiempo y no vas a lograr controlar los brotes que tienen que ser inmediatos. Eso es lo único que te garantiza que puedas controlar un eventual nuevo rebrote a futuro. Jaime. Senadora, nosotros estamos de acuerdo con esa propuesta de redacción y hacer presente también que el decreto de alerta sanitaria está vigente hasta el 5 de febrero del año 2021. Ya, entonces la redacción, ¿cómo quedaría? Si nos la puede mostrar Evelyn, porque la idea es incluir eventuales rebrotes. Claro, rebrote atribuible a la pandemia o al virus de la pandemia. Presidenta, ¿me permite? Sí, por supuesto, senador. No, soy el secretario. Pues. Presidenta, entiendo yo que la propuesta sería redactar la primera frase del artículo 13 bis de la siguiente manera. En caso de decretarse una alerta sanitaria con ocasión de una epidemia, pandemia o brotes eventuales como consecuencia de las mismas, y por razones de salud pública. ¿Le parece a los senadores, a los colegas? Jaime. Presidente, el Ejecutivo está de acuerdo con esa propuesta de redacción. Perfecto, me parece. Entonces lo... Bueno, buenos días. A mí me avisaron que era... Buenos días. Yo soy el doctor Egun Guzmán. Me avisaron que el Zoom era a las 10 de la mañana, por eso ingresé antes de las 10 de la mañana. Sorry. No se preocupe, todavía no partimos con el tema, así que estamos zanjando un primer punto de la tabla. No puede ser más oportuno su ingreso. Ya, muchas gracias. Queda aprobado por unanimidad, don Fernando, y con eso estamos en condiciones de despachar el informe a la sala, que ojalá pueda ser puesto en tabla en fácil despacho. ¿Me permite, Presidenta? Señor Quintero. A ver, yo en las otras votaciones me había abstenido, porque no me gustaba cómo estaba la redacción. Pero ahora voy a votar a favor, que creo que está en la indicación adecuada. Perfecto. Me alegro que se haya generado además de unanimidad. Queda entonces
entonces aprobado el proyecto en esta forma por unanimidad de 4 votos a favor. Presidenta, la verdad es que entre informes y milagros hay una cierta diferencia. Si no alcanzamos a tener listo el informe para hoy a las 4, lo que sí podemos ofrecer es un certificado mientras tanto. Sí, yo entiendo que, por lo que hablé con Evelyn, que el informe estaba avanzado la semana pasada, así que tratemos de, ojalá, sí, tener el por eso informe le digo listo yo. Y en su efecto un certificado. Quería dar esa salvedad. Bueno, vamos a pasar al segundo punto de la tabla. Recordar que habíamos tenido una reunión, no en el contexto formal de la comisión, respecto de la necesidad de hacer algunas modificaciones que permitan facilitar la comunidad científica en el contexto del COVID, pero también en un contexto más general, fundamentalmente en los desarrollos de vacunas, ¿no es cierto?, en los que está participando Chile. Entonces, en eso hay una propuesta que hoy día nos quieren presentar, se ha trabajado con parte de nuestros equipos técnicos, pero además entiendo que acá están, en general, las universidades, la mayor parte de las universidades han trabajado en esto y sus equipos. Tenemos a varios invitados, yo los saludo a todos y a todas, y entiendo que iban a exponer Rodolfo Armas Merino, presidente de la Academia Chilena de Medicina, Ergun Guzmán, que se sumó hace poquito, de la Asociación de Sociedades Científicas Médicas de Chile, y no sé, ustedes se habían organizado ahí para la presentación, para ver quién toma primero la palabra. No sé quién interviene primero para... Yo propongo que sea la Universidad Católica, que estuvo trabajando en el proyecto, y después podamos opinar los demás, Carolina. Aquí tienen la palabra. Muchas gracias. Yo soy Felipe Jorge, soy el decano de Medicina de la Universidad Católica. En realidad, este es un trabajo que nosotros hemos estado trabajando, pero honestamente han estado gran parte de las universidades, Universidad de Chile, UDD, y finalmente se fueron sumando varias otras más. Y es un tema que alguna vez habíamos tratado anteriormente, porque tiene que ver fundamentalmente con artículos de 2 leyes que de alguna forma limitan la investigación clínica en nuestro país. Leyes que se hicieron claramente en favor de los pacientes, de protegerlos, sin embargo terminaron protegiéndolos tanto que los han impedido de acceder, ¿no es cierto?, a los beneficios de la investigación clínica. Eso tiene que ver con la Ley de Derecho y Deberes de los Pacientes, el artículo 28, donde prácticamente para que un paciente con compromiso cognitivo pueda ser parte de un estudio clínico, prácticamente se le hace imposible, realmente se le ponen condiciones que se hace imposible. Y obviamente eso hace que hoy día en Chile sea muy difícil estudiar a una persona, ¿no es cierto?, o que participe en un estudio que pueda saber más de esa enfermedad y eventualmente curarlo, una enfermedad de Alzheimer u otra. Y eso es uno en particular. Y los otros artículos tienen que ver con artículos de la ley Ricarte Soto, ¿no es cierto?, que modifican el Código Sanitario, en que básicamente le ponen a los estudios clínicos, digamos, requerimientos al patrocinante tan altos que han hecho que los estudios clínicos han caído significativamente, y de nuevo terminamos perjudicando a quienes pretenden beneficiar estos estudios clínicos. Y ahí, ¿no es cierto?, hay artículos específicos que yo después dejo a los abogados para que los mencionen, pero que tienen que ver con la continuidad de tratamiento y sobre todo también con cuán es la responsabilidad del patrocinante y por cuánto tiempo, que hoy día efectivamente es excesiva si nosotros lo comparamos, ¿no es cierto?, con la legislación internacional en relación a estos temas. Entonces, tiene que ver con artículos específicos de 2 muy buenas leyes, pero que tienen estos artículos que pretendiendo defender, digamos, a la población, a los pacientes, sentimos que terminaron perjudicando, y desde la medicina nos parece que es algo que debiéramos modificar y mejorar. Muchas gracias. Gracias. Entonces le damos la palabra la idea es que nos puedan detallar un poco la propuesta. No sé si Rodolfo. No sé si Paulina Ramos va a presentar la propuesta o...
Felipe. Estamos esperando primero al doctor Armas y al doctor Guzmán. Y después podemos entrar al detalle, senadora. Buenas tardes. Ya. Entonces le damos la palabra a Rodolfo Armas. Tiene que activar su micrófono, Rodolfo. Sí, ahí. Bueno, buenos días, muchas gracias por esta invitación. Me parece a mí que hay dos temas que son totalmente distintos. Uno es el bloqueo, prácticamente bloqueo que se estableció para los ensayos clínicos en el país, y el otro es la limitante de hacer investigaciones en personas con alteración mental. La segunda, la limitación a personas con limitación mental, es insostenible, absolutamente insostenible. En una época en que cada vez se vive más y cada vez más gente con alteraciones mentales, impedir que alguien pudiera autorizar un estudio en pacientes con estas condiciones es sencillamente cerrar la posibilidad de hacer investigación. Cerrar el hacer investigaciones en un determinado tema en el país es casi suicida para la investigación médica en Chile. La industria farmacéutica es la que está en el polo de avance de las terapias. Y por lo tanto, bloquear a la industria farmacéutica es bloquear el polo de avance en el país. Los ensayos clínicos aportan tecnología, aportan conocimiento, aportan equipamiento, tienen una serie de factores a favor. Y Chile es un país muy pequeño, con una significación para la industria farmacéutica casi nula, de manera que a la menor dificultad se pueden ir a Uruguay, a Costa Rica, a cualquier lugar del mundo, y Chile es el único que sale dañado, y los pacientes chilenos son los únicos que salen dañados con esto. De manera que me parece que el tema de la limitación de las investigaciones en pacientes con limitación mental es distinto al resto, y debe rápidamente derogarse esa disposición. El segundo tema es el de los ensayos clínicos, que tiene una serie de bemoles y que habría que ir resolviendo uno por uno, y vamos a ir viéndolos en detalle. Pareciera que el más grave de todo es que si una persona tiene cualquier accidente, incidente o algo intercurrente mientras está en un ensayo clínico, sin establecer la causalidad, se atribuye y se le hace responsable a la industria que está detrás de ese ensayo clínico. Eso cierra las puertas absolutamente para las investigaciones. Me parece que es un punto que también hay que resolverlo con rapidez, y debe establecerse la causalidad para hacer responsable a la persona que está detrás de los ensayos clínicos, y no la oportunidad, porque el hacerlo con la oportunidad de que está en un ensayo clínico y sin establecer la causalidad, eso no corresponde. Yo pararía por aquí ahora, en este momento. Me parece que son dos puntos fáciles de resolver. Gracias, Rodolfo. Entiendo que va a hacer uso de la palabra Egon Guzmán y después Paulina, ¿no es cierto? Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad. La sociedad científica está muy contenta de que hayamos sido citados. Quiero hacer un poco de historia. Cuando se celebró el aniversario del primer año de la ley Ricartes Soto, fui invitado a esta misma comisión,
y de hecho en esa reunión hubo cambio de mando. El que era el presidente de la comisión era el doctor Guido Girardi y le traspasó el mando a la senadora Carolina Boich. Y me tocó presentar a mí justamente la ley Recarte Soto junto con el reglamento de los ensayos clínicos, y nosotros mostramos ahí las estadísticas que mostraba el Instituto de Salud Pública, cómo habían caído en picada todos los ensayos clínicos. Después de haber sido pioneros en Latinoamérica en ensayos clínicos y estar en la medianía de la tabla de la OCDE, se fueron por estos dos artículos que mencionó el doctor Armas. Uno que es que si el fármaco le hacía bien al paciente, había que la empresa farmacéutica tenía que pagarle el tratamiento de por vida. Y que si por alguna razón en un periodo determinado tenía síntomas que no fueran atribuibles a alguna otra enfermedad, se consideraba que también era un efecto colateral del fármaco, y por lo tanto tenían que indemnizar y pagarle todo el tratamiento y también de por vida al paciente. Aún no se había agregado el tercer artículo que mencionó también han mencionado aquí en la reunión, acerca de los enfermos con discapacidad cognitiva. Y dijimos nosotros entonces que si comparábamos este reglamento con los países desarrollados, veíamos que este reglamento era mucho más estricto que nuestro propio reglamento. Usamos la palabra ahí que éramos más papistas que el Papa. Y claro, era la consecuencia obvia de esto es que las empresas se llevaron los ensayos clínicos para nuestros países vecinos. Incluso se fue uno de nuestros premios nacionales de ciencias, se llevó todos sus estudios hacia especialmente Perú. Me recuerdo también que en esa reunión el senador Girardi dijo, bueno, yo en la primera reunión, cuando presentaron este reglamento, adosaba la ley Recarte Soto, dijo, voy a ser un poco más diplomático, se jodieron los ensayos clínicos, pero él dijo otra palabra que es más gráfica todavía. Por ende, nosotros pensábamos que, en primer lugar, si queríamos ser un país serio, teníamos que tener una ley para investigación, ensayos clínicos e innovación, porque es impresentable ante los ojos del mundo que las universidades chilenas no puedan hacer investigación y menos de ensayos clínicos. Es impresentable porque es cortarle un brazo a la universidad. Y lo otro es que ponía en desventaja a nuestro país frente a situaciones que podrían presentarse en el futuro. Y llegó la ocasión en que se presentó, que es la pandemia. Entonces, hoy en día, en teoría, no se podrían hacer ensayos clínicos, no se podrían vacunar los 3.000 voluntarios para la vacuna Sinovac. Yo sé que ahora lo están haciendo porque no está el reglamento de la ley, pero alguien podría perfectamente cuestionar, digamos, el que se hicieran. Ahora, hacer una ley ahora, y yo comprendo, yo no soy abogado ni político, yo comprendo que hacer una ley pura de investigación, ensayos clínicos, innovación seria, bien estudiada, lleva tiempo. Tanto es así que no hemos dejado estar. Yo me acuerdo que años atrás también fui al Senado por la criopreservación de embriones y tampoco se decidió legislar. Y hoy en día los laboratorios crioprecipitan embriones, los descongelan y se muere una cantidad de seres humanos, y ahí empezamos con algunas cosas valóricas que tampoco se han legislado en este país. Y yo veo que la única solución
pronto. Ahora es justamente lo que están haciendo ustedes, que es no sé si llamarlo proyecto de ley, porque son 3 artículos nomás, es por lo menos para que salga rápido, postergar, digamos, la aplicación de estos 3 artículos, para que así se puedan hacer los ensayos clínicos y Chile pueda tener las vacunas o los fármacos que sean necesarios para el tratamiento del COVID. Pero hay que tener una mirada de futuro también. Debemos hacer una ley de investigación a futuro y una ley seria donde se consulte a los expertos, porque este reglamento que se adosó a la ley Ricardo Soto se hizo el penúltimo día de enero, donde no tuvimos ninguna posibilidad de participar, ninguna de las sociedades científicas, ni la Academia de Medicina, que pudieran aportar, ni la universidad tampoco, que pudieran aportar con su experiencia a estos temas tan trascendentes. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Egon. Entonces, ahora Paulina. A ver, muy buenos días, señora presidenta y senadores presentes. Destacar 2 cosas. La primera, que esta propuesta, esta carta que usted recibió, está suscrita por 15 rectores de universidades públicas, estatales y privadas. Además, está suscrita por el presidente de la Comisión de la Academia Chilena de Medicina, por el presidente, el doctor Guzmán, de las sociedades científicas. O sea, aquí hay un mínimo piso para hacer que estamos pidiendo que se estudien 3 normas. La primera, en relación, se estudien y se modifiquen. Una es el artículo 28 de la ley 20.584. Es un artículo que que ha producido un efecto adverso y un daño a la investigación con personas con discapacidad psíquica o mental que no puedan dar su consentimiento. Lo que se pide es que se actualice de acuerdo a la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad y se les reconozca el derecho, porque es un derecho a participar en investigaciones y en estudios clínicos para personas con discapacidad psíquica en enfermedades que son propias de su patología, por ejemplo, a las personas con Alzheimer, y en segundo lugar, debidamente representadas. O sea, personas con discapacidad debidamente representadas y en sus propias patologías. Eso es un estándar ético, jurídico, internacional que debemos considerar. En relación a las otras propuestas, las otras 2 normas, una tiene que ver con la utilidad terapéutica. Esto es, terminado el ensayo clínico, comprobada su efectividad, o sea, normalmente son estudios multicéntricos, la utilidad terapéutica, y lo que nosotros proponemos es para esa persona en ese momento, si realmente tiene una utilidad terapéutica, seguir con ese tratamiento, que es una norma muy amplia, una norma que hace muy gravosa también. Esto está en las normas CIOMS, entonces se propone como ajustar la norma para que el medicamento, el fármaco, la vacuna, realmente cumpla la utilidad terapéutica para esa persona. Y el tercer tema es un tema de certeza jurídica. La certeza jurídica es la que se propone 10 años para interponer la acción indemnizatoria con un plazo de inicio, esto es, terminado el estudio clínico, puede haber eventos adversos, daños, etcétera, de los que pueda reclamar ese participante en estudio clínico desde, como le digo, desde no la manifestación del daño, sino desde que termina el estudio clínico. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Y eso es que no hay ningún seguro en el mundo que pueda cubrir un daño indeterminado, un daño que es con ocasión a la eternidad, perdón el término muy religioso. Yo quisiera estar aquí presente también el profesor Juan Alberto Lecaro, si podría, en este mismo sentido, yo sé que él va a complementar y va el tema, si usted, senadora, le pudiera dar la palabra.
Por supuesto, Juan Alberto. Gracias, Presidenta y de la Comisión de Salud, senadora Goich, y saludos a todos los senadores y autoridades presentes, rectores y miembros de Academia Científica. Yo creo que aquí lo más importante que se está planteando en esta propuesta académica de modificación de artículos de la investigación biomédica en Chile tiene que ver con que Chile logre un estándar adecuado y equilibrado entre la debida protección de los intereses de los sujetos participantes con el fortalecimiento e impulso y desarrollo de la investigación en Chile, en el sentido que ese adecuado equilibrio tiene que estar alineado con el desarrollo de las políticas de salud. Y en ese sentido, yo creo que el consenso que se ha logrado en la academia, en las universidades y junto con sociedades científicas, es poder establecer una reforma muy mínima para poder lograr un estándar adecuado o comparable con el derecho comparado y un estándar comparable también con lo que establecen las pautas internacionales. Y en ese sentido, la modificación de la Ley de Derecho de los Pacientes en cuanto a la investigación con personas con discapacidad psíquica e intelectual, lo que hace simplemente es mantener la lógica con la cual hoy en día las pautas de la OMS y SIOMS establecen de que nosotros no podemos excluir a las personas que tienen ciertas patologías y pertenecen a grupos vulnerables de la investigación, porque eso constituye una exclusión que los daña aún más, genera una doble vulnerabilidad. Y en este sentido, nuestra norma actual está generando una exclusión de esos grupos vulnerables a los avances de la ciencia. Y en segundo lugar, no estamos alineados o no estamos respetando compromisos internacionales que tienen que ver con la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, que va en la línea de hacer partícipe en los avances de la sociedad y el desarrollo científico a estos grupos vulnerables. En segundo lugar, todas aquellas normas que tienen que ver con la regulación de los ensayos clínicos que fueron introducidas por la Ley 20.850, conocida como Ricartes-Soto. Básicamente yo diría que el punto central está en tener un buen estándar de régimen especial de responsabilidad por daños y perjuicios ocasionados en los ensayos clínicos. Y básicamente, como dijo la profesora Ramos, es otorgar una norma de responsabilidad que garantice estándares mínimos de certeza jurídica. Todo régimen de responsabilidad lo que tiene que balancear es, por un lado, el riesgo que sucede y que se ocasiona con una determinada práctica, con el adecuado balance de normas jurídicas que puedan clausurar todas las relaciones jurídicas en un periodo o plazo adecuado. La actual norma establece un plazo indefinido, lo cual no se condice con todas las normas de prescripción de nuestro ordenamiento jurídico, y en ese sentido yo creo que se llega a un buen acuerdo, punto, de establecer el plazo máximo de prescripción que se establece en nuestro ordenamiento jurídico. Y respecto a esta misma materia, también señalar que se establece con mayor precisión que los daños de los cuales responde todo patrocinador son aquellos daños que están relacionados con el estudio público, con el estudio clínico, es decir, aquellos que son consecuencia del mismo, ¿no? Por cuanto en la prueba de todo daño lo que se tiene que probar precisamente es la relación de causalidad entre el daño y el evento generador del daño, que es el ensayo clínico. Cosa que en la actual norma no estaba, de alguna manera, con una redacción adecuada en esa línea. Y en tercer lugar, respecto a la norma de continuidad de tratamiento, el derecho a acceso a tratamiento post-ensayo es una norma que yo creo que todos tenemos consenso que debe estar establecida y garantizada a través de la ley. El punto no es el qué, sino el cómo se reguló. Y aquí la regulación más bien tiene que generar certeza de cómo la persona puede acceder a este beneficio, acceder a este tratamiento beneficioso después de terminado el ensayo. Y en ese sentido, la propuesta que estamos haciendo básicamente lo que señala es dar garantías de que este acceso se logre con una adecuada calificación de la utilidad terapéutica para el sujeto participante. Pues de lo contrario se podría generar una situación perjudicial para el mismo. Y en ese sentido no solo da certeza jurídica en términos de aclarar cómo se accede a este derecho, sino también garantiza aún mejor los derechos del sujeto participante. Yo creo que esos son los tres puntos centrales de la propuesta de modificación y que yo creo que constituyen una base necesaria para ir fortaleciendo el sistema regulatorio de la investigación
clínica en Chile y con ello también la política de salud en Chile. Gracias, Alberto. Y también Federico Valdés, que es de la Universidad de Desarrollo. No sé si quieres hacer tu uso de la palabra antes de que le demos la palabra a los colegas. Muchas gracias, senadora. Yo, la verdad, fui invitado como participante, como espectador. Yo firmé la carta. Creo que es fundamental que aquí se logre un equilibrio, porque estas leyes súper bien inspiradas provocaron efectos no deseados en la investigación, y esa es la razón por la que tantos rectores estuvimos dispuestos a suscribir esta iniciativa, porque es indispensable, sobre todo en los tiempos que vienen, ¿eh? Estamos viendo una pandemia que nos tiene a todos descolocados. Es razonable suponer que en los próximos 10, 20 años vamos a enfrentar otras situaciones en que tener ciencia desarrollada en Chile es muy, muy importante, y los ensayos clínicos hoy día no se pueden hacer en condiciones razonables. No se le puede pedir ese heroísmo a nuestros investigadores y a quienes los patrocinan. Por lo tanto, creo que es de todo sentido modificar esto en el sentido en que lo han planteado los expositores, es decir, equilibrar los derechos de los pacientes, el cuidado que hay que tener con ellos, con la posibilidad de hacer ciencia en Chile. Muchas gracias, rector. Gracias por acompañarnos también. Senador Girardi me había pedido la palabra, y después el senador Chaguán. Tienes que activar tu micrófono, Guido. Primero, saludarla a todos y todos. Yo creo que esta es una reunión más interesante porque ha sido el intento que hemos hecho con Carolina, con Francisco, con Rabindranath, que a pesar de que no está en la Comisión del Futuro, de unir la ciencia, el rol de las universidades con la definición de política. Y nosotros tenemos un convenio además con las universidades, donde las universidades pueden presentar proyectos de ley directamente a través de la Comisión del Futuro. Y hemos hecho alguna de esas iniciativas, y por lo tanto hace falta más protagonismo a las universidades. De hecho, estamos trabajando también con la Universidad de Chile Católica, y nos hemos reunido con Rafael Yuste, el director del proyecto BRAIN, porque vamos a presentar, apenas termine la situación de pandemia restrictiva, un proyecto sobre neuroderecho, porque Rafael Yuste va a venir a presentarlo con nosotros desde Nueva York. Entonces, no es la primera vez que estamos trabajando en esto. Ahora, para mí esto tiene una dimensión más profunda, lo planteaba el doctor Guzmán. ¿En qué sentido? Tal vez uno de los grandes desafíos, y no lo digo en forma peyorativa, es que tenemos la convicción, porque lo hemos discutido muchas veces, que el rol de las universidades tiene que acrecentarse, además de hacer publicaciones e investigación que más bien está destinada y se valía desde las publicaciones o formar profesional y capital humano. Tal vez el rol de las universidades en este tiempo es fundamental, que sean centros de pensamiento estratégico, y además que puedan hacer transferencia de su investigación a resolver problemas concretos del país. Y en ese sentido yo tomo la palabra del doctor Guzmán de que tenemos que ir más allá. Nosotros tenemos que generar instrumentos que nos permitan desarrollar patentes, que nos permitan desarrollar los problemas, y tienen que haber incentivos para que no solamente el desarrollo de la investigación sea para las publicaciones, sino que incentivos para la patentación o para la transferencia de tecnología. Y yo lo veo esto en el contexto de esta ley. Me parece inaceptable que un país que desarrolla ciencias básicas, que desarrolla ciencia de calidad, no pueda finalmente transformar esto en patente, no pueda transformar esto en vacuna, no pueda transformar esto en medicamento para enfrentar las crisis. Y de eso se trata lo que estamos haciendo. Y yo lo digo con cierta autoridad moral porque yo fui el autor inicial de la Ley de Derechos de los Pacientes. No, de ninguna manera se trata de proteger el derecho que tienen los pacientes a la información, al buen trato, al ser beneficiado de procesos como este, pero tampoco de que eso inhabilite en desmedro de los propios pacientes la capacidad de Chile de tener una ciencia que les permita resolver sus problemas de salud o evitar la enfermedad. En segundo lugar, tal vez lo que nos ha enseñado la pandemia es que nosotros no podemos ser dependientes, que esto va más allá de que un laboratorio extranjero pueda desarrollar en Chile campos clínicos,
para mí hoy día la salud y la investigación en ciencia, particularmente en vacunas, antivirales, en elementos de protección, es un tema de seguridad nacional, es un tema estratégico, que no podemos depender de los otros, no podemos depender de los otros, ni para tener una mascarilla futura, porque tiene razón Federico. Lo más probable es que por las mismas razones que tenemos esta pandemia van a venir otras, no han cambiado las circunstancias que generan. Entonces, para nosotros tener una capacidad de poder desarrollar esto con autonomía, no depender de otros, va a ser un tema de seguridad nacional y que no es delegable, y que la soberanía en el siglo XXI tiene que ver con estos temas. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a atar de mano y estar viviendo casi de la caridad de lo que los países desarrollados quieran hacer? Porque hoy día hemos tenido varias evidencias con varios medicamentos antivirales, el propio Remdesivir, que, por ejemplo, Trump se compró toda la producción en la eventualidad que pueda ser útil. Y con la vacuna va a pasar lo mismo. Entonces, nosotros, si no tenemos esa capacidad no hay ninguna posibilidad de generarla si no tenemos una legislación que permita y que incentive y que motive el desarrollo de la investigación científica y de la transferencia. Y por último, yo respecto al tema de los pacientes con salud mental. Tal vez uno de los mayores problemas de desafío de la salud va a ser la prevención para evitar los procesos neurodegenerativos. Pero vamos a vivir una sociedad que va a vivir más, pero también una sociedad que está más expuesta a problemas de contaminación, a soledad, donde los factores de riesgo se van a acrecentar. Si nosotros no podemos hacer investigación, que es una investigación para evitar la enfermedad también, no toda la investigación es para curar, es para evitar que las personas enfermen, y también para curar o para ayudar a beneficiar a aquellas personas que teniendo un proceso inicial de daño neurodegenerativo pueda, o ya sea detenerlo, o tratar a aquellos que ya... Y eso, la única manera que podemos hacerlo es teniendo una capacidad de investigación propia. Entonces, en ese contexto, yo lo que propongo es que este proyecto lo presentemos y que además exprese un poco esta voluntad del Congreso de trabajar con el mundo científico, que además de ser firmado por los 5 senadores de la comisión, sea firmado por todos los rectores o todo el colectivo de ustedes mismos que están acá en representación de las universidades, para que sea un proyecto que justamente tenga de esa señal de un país que quiere pasar al siglo XXI y que quiere hacerse cargo de estos desafíos. Y lo otro que yo le pediría a las universidades, que así como elaboraron esta propuesta, avancemos un poco más y trabajemos una propuesta, y ahí el doctor Guzmán nos puede ayudar y ayudar a coordinar eso, para justamente generar los incentivos para la patentación y para todos los procesos de transferencia, para que Chile no solamente sea un país donde se hace buena investigación y que se hacen buenas publicaciones, pero que generemos todos los incentivos necesarios para que de esa investigación se traduzca en instrumentos concretos, soluciones a los problemas que tenemos en Chile y que puedan hacer aportes gigantescos. Y por eso uno siempre valora, por ejemplo, la experiencia de Alex Kalergis, una persona que hace ciencias básicas, pero que es capaz finalmente de trasladar y traducir esa ciencia básica en una política pública que sería de una envergadura gigantesca para Chile, para el planeta, si logra desarrollar, por ejemplo, una vacuna contra el virus sincicial. Entonces, en ese sentido, yo, Carolina, quiero validar esta reunión y, bueno, y los temas específicos los discutiremos ya en el proceso legislativo, nos pondremos de acuerdo si son exactamente estos artículos, si requieren algunas modificaciones, pero avancemos y nos parece que es muy importante. Senador Chaguán. Sí, presidenta, y también a todos los invitados. Recordar que justamente nosotros nos opusimos férreamente durante la discusión de la ley Ricartes Soto a este articulado. De hecho, presentamos una indicación junto con Carla Rubilar. Lamentablemente no se entendió suficientemente que acá se estaba afectando justamente la capacidad que tenía nuestro país para generar campo clínico. Yo creo que en su momento hubo una votación muy ideológica, y yo quiero decirlo y ponerlo en el contexto. Y basta ver los actas de la comisión que aprobó la ley Ricartes Soto para ver cómo nosotros sosteníamos la necesidad de mantener que Chile fuera un campo clínico para poder generar adelantos y probar nuevos fármacos. De hecho, con posterioridad a la ley Ricartes Soto, nosotros presentamos en 2 ocasiones
cómo finalmente Chile, que se había convertido en un país receptor finalmente de estudios clínicos, fue desplazado, por ejemplo, por Perú u otros países que exigían efectivamente condiciones distintas. Ahora es el momento de corregir el error de la ley Ricardo Soto, porque efectivamente en este punto, que era una materia que estaba incluso fuera del contexto, lo hicimos ver también, fuera del contexto de la ley. Era un tema que se incorporó por una indicación primero del Ejecutivo en aquel entonces y que en definitiva forzó justamente esa aprobación. Y hoy día es el momento de corregirlo. Y tal como señala el senador Girardi y con la senadora Goich, estamos trabajando en el contexto justamente de la Comisión de Desafíos del Futuro para poder incorporar justamente a los centros de estudios superiores, como también a los centros de pensamiento crítico en el país, en una posibilidad justamente de poner a Chile de nuevo en la vanguardia de la investigación científica y tecnológica. Y creo que este es un tema que tenemos que abordar sí o sí. Y esto es una corrección a la ley Ricardo Soto en un articulado que podemos hacer perfectamente, no un tema que merezca mucha complejidad, es un proyecto, es una indicación, es un proyecto que podría modificar la ley justamente en esta materia y que es, yo diría, sencilla y fácil de resolver. Y dice relación fundamentalmente con la continuidad de los tratamientos médicos de las personas que inician estudios clínicos. Y este es un tema que podemos resolverlo de manera rápida, podemos hacer un proyecto de ley que podamos firmar los 5 miembros de la comisión y despacharlo de forma rápida. Acá está en juego efectivamente si Chile va a poder seguir siendo un país donde se puedan hacer estudios y ensayos clínicos o no. Y por tanto, la envergadura y la importancia de esas modificaciones es fundamental. Y yo vuelvo a insistir, es un articulado de la ley Ricardo Soto. Podemos despacharla de forma rápida. Nosotros en su momento presentamos, propuestas para presentar un proyecto de ley. Sería útil, si estamos todos de acuerdo, de poder someterlo también al concurso de la sociedad científica y presentarlo y tramitarla de forma rápida. Si tenemos el apoyo, además del Ministerio de Salud, esto podríamos tramitarla de manera rápida y podemos tener en un mes y medio resuelta la materia. He dicho, presidente. ¿Me permite, presidenta? Pero por supuesto, senador Quintero. Muy breve y muy conciso. Yo comparto absolutamente la preocupación de los rectores de las diversas universidades. Creo que nosotros no podemos cerrar las puertas a la investigación, a los ensayos y al crecimiento de nuestro país. Teníamos fama, éramos destacados a nivel internacional hasta hace un par de años atrás por el desarrollo y por el aporte que hacíamos a la investigación y a la ciencia, no solamente a la ciencia, a las letras y a las artes. Pero así como también le encuentro toda la razón, les quiero hacer un petitorio o un pedido a los rectores, que no nos olvidemos de las regiones. La mayoría de las universidades tiene sede o subsede en las diversas regiones del país, y las universidades deberán de involucrarse en el desarrollo regional, colaborar con los diversos gobiernos regionales para potenciar el desarrollo de cada región, porque en cada región, en nuestro país, tenemos diversidades o somos diferentes unas de otras. Chile es un país de regiones y cada región tiene una identidad y tiene capacidades productivas diferentes. Y el rol que deben de jugar las universidades para que esto ocurra es fundamental. Allí está la materia gris, está el conocimiento, están las experiencias que deben de volcarse para que podamos realmente desarrollar el país con uniformidad y con el apoyo de todos ustedes. Así que yo compartiendo esta preocupación, porque me parece muy válida, estoy totalmente de acuerdo que hay que modificar y hacerlo rápido. No estar demorando más, sino que por el contrario, este proyecto que ustedes enviaron me parece muy bien, estaba leyendo, terminé de leer anoche, y me parece muy oportuno las indicaciones que están haciendo. Nada más, presidente. Senador Durano. Muchas gracias, presidenta. No siendo un miembro permanente de la comisión y en reemplazo de la senadora Elena Von Baer, pero obviamente quiero saludar y celebrar
hoy día ser parte de esta comisión donde efectivamente se trata un tema tan importante como es poder seguir en la investigación, en los campos clínicos y todo lo que tiene que directa vinculación frente a una pandemia que hoy nos toca vivir y sufrir y seguramente serán muchas más en el futuro. La semana pasada celebrábamos también, gracias a la gestión de la Comisión de Salud, el que se haya aprobado la Ley Nacional del Cáncer. Y esta ley efectivamente va a regular o va a normar no solo el estudio de esta enfermedad, sino que también sus diagnósticos, su tratamiento y fundamentalmente la recuperación de los pacientes. Y por lo tanto, justamente estar en este análisis, en esta evaluación de lo que significa que Chile tenga y priorice la investigación médica, obviamente que va a permitir que esta Ley Nacional del Cáncer no solamente esté en un articulado, sino que efectivamente pueda ser una realidad. Y en especial, y me sumo a lo que ha expuesto el senador Quintero, para quienes somos de regiones. Arica, con mucho esfuerzo, tiene una escuela de medicina que logra satisfacer una necesidad en una región extrema que está a 300 kilómetros y a 700 kilómetros primero de Tarapacá y luego Antofagasta. Antofagasta hoy día ha sido es una de las regiones en donde se derivan pacientes del norte justamente para tratamiento oncológico o enfermedades catastróficas. Por lo tanto, me sumo a esa importante necesidad de poder también traspasar los conocimientos a universidades regionales, porque efectivamente somos un largo país y ojalá podamos todas las regiones poder ir creciendo en materias tan importantes como los centros clínicos, la recuperación de enfermos catastróficos. En general, siempre en Arica finalmente termina diciéndose que una persona con enfermedad catastrófica necesariamente debe desplazarse a Santiago. Hoy día, imagínense, con la pandemia, obviamente mucha gente sufre cuando son de regiones extremas. Así que quiero agradecer esta oportunidad de poder estar en esta comisión e incentivar a que siga esta alianza estratégica entre la Comisión de Salud y las universidades que lideran, obviamente, la investigación en beneficio de las personas. Gracias, presidente. Gracias, senador. Bueno, Jaime, sí, y ahí acordamos. No, presidenta, muy breve para el Ejecutivo. Tuvimos la oportunidad de revisar este proyecto, nos parece sumamente interesante, necesario y urgente. Así que nosotros sin duda que vamos a acompañar la tramitación de este proyecto de ley para que se pueda despachar de la manera más expedita posible y en el caso de ser necesarias indicaciones del Ejecutivo, desde ya las comprometemos. Muy bien, hay hartos testigos, así que tomamos esa oferta y ese compromiso. Yo quiero agradecerle a todo el equipo que estuvo y que ha estado detrás de la redacción de esta propuesta. Ahí, por su intermedio al rector, agradecerle que suscriben, de hecho, la propuesta, eso ya está en la firma que nos han llegado con el documento, y la idea es justamente que lo podamos ingresar como iniciativa los 5 senadores que integramos esta comisión y ponerlo en tramitación. Era el sentido de escucharlo, de ver el detalle y poder efectivamente tramitarlo lo antes posible. Solamente señalar que aquí yo creo que todos compartimos el necesario equilibrio entre el resguardo de los pacientes, ¿no es cierto?, de sus derechos, de su bienestar y cómo eso se equilibra con el desarrollo y la investigación en nuestro país, que todos hemos señalado explícitamente que la respaldamos, en particular los senadores que estamos en esta comisión y además en la Comisión de Futuro. Y que si en algún momento se hicieron cambios, yo creo que todos actuamos buscando ese equilibrio, y si tenemos que hoy día revisarlo es también en ese sentido, ¿no? Yo quiero harto lo que hicimos en la ley Ricarte Soto, creo que es una ley que generó un cambio súper sustantivo, más allá de que incluso respecto a los tratamientos de alto costo tiene debilidades, no ha logrado, por supuesto, cumplir con todas las expectativas que hay en una demanda que puede ser infinita en términos de recursos, pero sí tuvo pasos sustantivos y hoy día hemos tenido toda la mejor disposición de revisarlo y actualizarlo para que efectivamente se dé ese equilibrio y podamos avanzar como país
donde además tenemos grandes capacidades. Así que solamente quiero dejar eso porque creo que el ánimo colectivo que hay detrás de justamente patrocinar esta iniciativa. Senador Chaguán. Presidenta, ¿hay alguna posibilidad que este proyecto lo vamos a ingresar hoy con la firma de los 5 senadores? Vamos a hacer todo el esfuerzo. No, vamos a ver ahí para poder las cosas formales, usted conoce, pero la idea es ingresarlo esta semana de todas maneras para poder tramitarlo con celeridad. Entiendo que también hay una iniciativa que están discutiendo en la Cámara, si efectivamente va a ser aprobada esta semana, si va a llegar también para la discusión y cuánto se cruzan con algunos contenidos más a corto plazo. Pero de todas maneras, la idea y el acuerdo, si les parece unánime, es poder presentar en conjunto este proyecto y despachar, tramitarlo a la brevedad. Yo les quiero agradecer a todos los que nos han acompañado. Teníamos un tercer punto de la tabla y tenemos a 2 invitados, a Héctor Sánchez y Patricia Sánchez, entiendo también que nos quieren ilustrar. Entonces, para alcanzar a escucharlos sobre el proyecto que busca establecer la obligatoriedad de contar con protocolos para abordar situaciones y denuncias de abuso sexual en establecimientos de salud. Así que libero a quienes nos acompañaron en este tema y les agradezco. Probablemente vamos a tener también en la tramitación del proyecto un espacio para audiencias, entonces en eso dejar invitados sobre todo a quienes estamos más en el detalle del texto, que nos puedan seguir acompañando y que nos puedan seguir apoyando como asesores en la tramitación. Chao, gracias. Muchas gracias, senadora. Muchas gracias, senadora, senadores. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Saludos a todos. Saludos, rector. Muchas gracias, senadora. Gracias, muy amable. Patricia. Gracias. Un gusto. ¿Carolina? ¿Presidenta? Sí. Sí. En el primer punto de la tabla se vio el proyecto De datos. de datos. ¿Podría agregar? ¿Se votó o no? Sí, quedamos por votación unánime, así que agregamos su voto, senador, no hay problema. Gracias, presidenta. Héctor, Paulina. ¿Estarán conectados? ¿O se aparecen conectados? No sé si están visibles. Muy buenos días. Buenos días, Héctor. ¿Cómo están? Buenos días. Un placer saludar a las senadoras y senadores y gracias por la invitación. Usted diga en qué momento participamos. En este momento pasamos al tercer punto de la tabla. Les agradecemos la espera. Este es un proyecto que está partiendo en su tramitación. Yo entiendo que tuvieron acceso al contenido y que un poco surge de... Esto lo hicimos en materia de establecimiento de educación superior sobre todo, ¿no es cierto? Y además a raíz de las demandas de estudiantes, y nos parece que en establecimiento de salud también es importante tener protocolos de actuación que den garantías a todas las partes, ¿no es cierto? Que de alguna manera establezcan con transparencia cuáles son los principios y los procedimientos ante situaciones de posible abuso sexual. Perfecto. Bueno, quizás es bueno partir precisando muy bien lo que hoy día la ley 20.584 está regulando. Esta ley identifica claramente los derechos y deberes de las personas en la atención de salud y se ha ido perfeccionando a través del tiempo, con lo cual hoy día está bastante bien planteado, bien formulado. Establece sistemas de fiscalización y sanciona la vulneración de derechos y de algunos deberes y sanciona a las instituciones cuando éstas no están cumpliendo con protocolos y con las evaluaciones del cumplimiento de estos derechos y del efecto que están teniendo sus acciones para que estos se respeten. Desde esa perspectiva, la Superintendencia de Salud está cumpliendo su tarea tanto en el sector público como en el sector privado. El tercer elemento que hay que tomar en cuenta, que dentro de los derechos más importantes está el derecho a un trato digno y respetuoso que lo contempla el artículo 5, donde se toman varios aspectos, el lenguaje, las actitudes, la vida privada
y las honras de las personas. Con lo cual uno podría plantear que dentro del derecho al respeto a la dignidad y libertad de las personas, cuando se establece qué se tiene que evitar, en la práctica pareciera ser que uno pudiera pensar que desde el punto de vista más amplio, lo que se quiere legislar está contenido. Ya, toda vez que la indicación fundamentalmente define qué se entiende por actos de acoso sexual, establece la obligación de elaborar un reglamento interno y establece definir un reglamento de ley para enmarcar los reglamentos internos de las instituciones de salud. Por lo tanto, desde esa perspectiva, uno dice, bueno, pareciera ser que la ley es bastante amplia en la definición de sus derechos ya de los pacientes y también establece un sistema razonable y tradicional para que esto se cumpla, ¿ya? Y se está cumpliendo. Por lo tanto, en forma implícita, el acoso y o conductas indebidas está considerado en el marco amplio del derecho a la libertad y dignidad de las personas que contempla la actual ley. Sin embargo, la actual ley no especifica el derecho que tienen las personas de que las instituciones y profesionales deben tomar las medidas necesarias para evitar y sancionar el acoso sexual. Y desde esta perspectiva, esta indicación no cabe duda que está fortaleciendo el derecho a la dignidad y libertad de las personas en una atención médica, previendo y sancionando actos de acoso sexual. Por lo tanto, desde esa perspectiva, creo que la indicación que se está planteando para modificar la ley 20.584 es una indicación válida. Creo que en definitiva aporta, ¿ya? Porque clarifica y tipifica mucho mejor un área de situación que en definitiva es necesario legislar. Creemos que está bien planteado el objetivo de esta modificación y también está bien resguardado el diseño de procedimientos para que las instituciones de salud, ¿ya? Y elaboren y apliquen reglamentos internos al respecto, ¿ya? Pero también hay que considerar que ha habido una cultura de derechos que ha ido desarrollándose a través del tiempo, que hacen necesario, ¿no es cierto?, ser muy específico. Y desde esa perspectiva, habiendo señalado estar de acuerdo con la indicación que se está planteando para modificar esta ley, a mí se me plantea la siguiente pregunta. Dado que se legisla precisando respecto del acoso sexual, ¿no será necesario, a partir de esta especificación que se está haciendo, porque yo parto diciendo que esto de alguna manera está implícito en el artículo 5º, o sea, está protegido, pero se está yendo a la especificación por la importancia del problema? ¿No será necesario que se incorpore dentro de esta indicación legislar respecto a las conductas abusivas, principalmente de connotación sexual, respecto a los niños? Creo que es importante contemplarlo, porque en definitiva tenemos muchas situaciones en las cuales niños pueden estar desprotegidos frente a atenciones. Estoy pensando en niños, por ejemplo, del CENAME que requieran atención médica, ¿ya? Y que necesariamente no siempre están suficientemente acompañados, ¿ya? Ni suficientemente protegidos para evitar ser sujetos de alguna acción de esta naturaleza. Esta es la única observación que yo quisiera plantear, senadoras y senadores, ya para que se tomara en consideración. Yo creo que no es menor el proteger a los niños. Está bien proteger del acoso sexual, me parece perfecto, y creo que está bien precisado. Pero sin embargo, creo que también es importante proteger a los niños. Ese es mi comentario y creo que, en definitiva, esta indicación avance en forma exitosa. Muchas gracias, Héctor. No sé si el senador tiene alguna consulta. No. Yo creo que este es un proyecto en el que deberíamos avanzar. Yo solamente preguntarte, Héctor, desde la experiencia que tienen ustedes, además, más bien desde el ámbito de la investigación en lo académico, en esto hay con mucha disparidad en cómo abordan, porque yo imagino que la mayor parte de los establecimientos, además, da la relevancia pública y la connotación que tiene el tema,
también desde la regulación de las propias prácticas, desde el punto de vista ético, tienen que haber procedimientos, pero ¿tenemos alguna noción como de la disparidad de estos o si hay alguna cosa más unificada? ¿Qué pasa entre lo público y lo privado, por ejemplo? Hay disparidad en las distintas instituciones de salud. Hay disparidad dentro del sistema público y hay disparidad dentro del sistema privado y entre el sistema público y el sistema privado. ¿Ya? Por lo tanto, desde esa perspectiva es necesario ir regulando e ir acotando más este procedimiento. Y aquí hay otro comentario, que es el siguiente. Hoy día la fiscalización de la Ley de Derechos y Deberes del Paciente fundamentalmente se hace a través de la Superintendencia de Salud cuando se hacen las acreditaciones, ¿ya? Cuando se hace la fiscalización por un lado y cuando se hace la acreditación por otro. Y cuando se hace la acreditación, lo que se fiscaliza de acuerdo al modelo de acreditación que existe en Chile es fundamentalmente una fiscalización de que existan documentados los procesos, ¿ya? Y los procedimientos. No necesariamente de que haya un modelo de gestión de derechos de los pacientes en las instituciones. Y ese es un elemento que es totalmente distinto, ¿ya? A que en definitiva esté la documentación. ¿Ya? Hoy día el modelo de acreditación chileno está muy orientado hacia lo que son las normas ISO, en la cual lo que se acredita es básicamente la existencia de toda la documentación correspondiente de que las cosas supuestamente se han hecho, pero no hay una constancia de que en definitiva hay instalado un modelo de calidad, en el caso de la acreditación de calidad de las normas ISO, por ejemplo, y tampoco en este caso hay constancia de que hay un modelo de gestión de derechos de los pacientes. Creo que eso es más profundo ya que un simple modelo de acreditación. Y si se evaluara desde esa perspectiva, se vería de que habría muchísimas diferencias entre las distintas instituciones. Efectivamente, hay instituciones que son muy celosas respecto del cuidado para evitar conductas del tipo que estamos conversando, de acoso sexual o incluso de conductas abusivas con los niños. Pero hay otras instituciones que son más laxas y que dejan abierta la posibilidad de que se pueda producir un abuso porque las normas que regulan la atención de las mujeres ya, y de los niños principalmente y de los jóvenes y de las jóvenes ya, no es muchas veces suficientemente estricta respecto de lo que se debe hacer. Y entre otras cosas, porque en muchos casos contempla tener espacios más amplios, contempla aceptar la participación de terceros en la relación médico-paciente, ya parientes, por ejemplo, o familiares, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, que siempre cuando concurre un niño, por ejemplo, del Sename, ya debiera estar acompañado siempre cuando está siendo atendido por un profesional, ¿ya? O cualquiera sea este profesional. Yo creo que por eso que es necesario avanzar en este tema. No me atreví a colocarlo como recomendación formal, digamos, en el documento que les envié, el que se incorpore en los sistemas de acreditación porque es más profundo, porque eso implica que hay que entrar a cambiar el modelo de acreditación que hoy día tiene Chile. Pero sin embargo creo que es importante tomar nota de que es necesario evaluar, controlar y fiscalizar que las instituciones no solo tengan los documentos y tengan los derechos publicados, sino que tengan específicamente, ¿no es cierto?, un modelo de gestión de derechos de los niños, de derechos de las personas, y que en definitiva el artículo 5º y la ley en general, ¿no es cierto?, esté suficientemente cautelada. Es absolutamente distinto y es mucho más productivo, y hacia allá están avanzando los sistemas de salud más modernos. Están avanzando hacia la instalación de modelos de calidad y de modelos de derechos, de cuidado de los derechos de las personas. Muchas gracias, Héctor. No sé si hay alguna otra consulta de los colegas, de Jaime. Si no es así, entiendo que con esto hemos cumplido lo que teníamos nosotros
la sesión. Te agradezco, Héctor, el apoyo y como siempre usted invitado permanentemente a esta comisión, así que... Perfecto, muchas gracias. No sé si alguien... Antes de terminar, Presidenta, antes de terminar, un par de consultas. El tema de las indicaciones presentadas por las universidades, ¿cuándo se va a ver? Porque antes que se vea, me gustaría que se invitara también a la asociación de pacientes. Sí, no, la idea ahí, senador, es presentar el proyecto. Y presentando el proyecto, hacemos la ronda de audiencia. A mí me parece súper pertinente también invitar a las agrupaciones de pacientes, por supuesto, pero todavía no está presentado el proyecto, es algo que deberíamos hacer hoy y mañana. Esa era mi inquietud. ¿Y con qué vamos a seguir? Con qué vamos a seguir en la tramitación para la próxima semana. Sí. Para la próxima semana tenemos que terminar de votar el proyecto de salud mental, que eso lo vamos a poner en primer punto de la tabla. Tenemos una audiencia pendiente que era de parte del Colegio Médico respecto de este proyecto que establece los protocolos de acoso. Y la idea sería votarlo, yo creo votar este proyecto en general. Sí, Presidenta, ¿sabe por qué? A mí también me gustaría que pusiera el proyecto que tiene que ver con las personas que se dedican al cuidado de enfermos. El proyecto Cuidadora. La cuidadora, sí. Sí. En eso, senador, lo que estamos haciendo es trabajando las propuestas de texto. Ayer, en una reunión, estoy participando en una mesa con la ministra del Ministerio de la Mujer y de Equidad de Género, y ella me pidió poder trabajar en este proyecto, porque me parece que es bien interesante a propósito de una discusión sobre las cuidadoras. Lo que necesitamos ayer es el compromiso del Ejecutivo para poder patrocinar algunos de los textos que requieren del patrocinio del Ejecutivo. Pero yo le voy a hacer llegar entonces alguna de mis inquietudes, a ver si se puede quedar establecido, ¿ya? Perfecto, pero estamos ahí, espero no más que unas 2 semanas